Buenas noches, hermanos, qué gusto saludarles de nuevo a través de estas redes sociales, ¿verdad? Agradecidos con el Señor una vez más por permitirnos estar con ustedes a través del Facebook, ¿verdad? A través de este medio. Y nada más para tomarnos unos minutitos, ¿verdad? Y poder enseñarles algo que el Señor puso en nuestros corazones, poder ministrarles la palabra de Dios. Y mire, pero antes de cualquier cosa, yo quisiera que pudiéramos hacer una palabra de oración, que pudiéramos orar, que pudiéramos pedirle al Señor que Él traiga a nuestras vidas sabiduría. Entonces, allá en su lugar donde usted se encuentra, en su casa, tal vez allá en su recámara, sea donde sea que usted se encuentre, acompáñenme por favor y hagamos una breve palabra de oración pidiéndole al Señor que Él tome control de este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos, Señor. Tal vez no juntos físicamente, Señor, pero sí unidos a través de tu Espíritu. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que en este tiempo que podamos estar platicando, Señor, que podamos estar hablando de tu palabra, tu Espíritu Santo, tu maravilloso Espíritu Santo, Señor, venga y traiga, Padre, no solamente consuelo, sino también traiga certeza, Señor, a nuestras vidas de que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Entonces, mire, hermano, en estos días donde hemos estado a salvo en nuestras casas. Disculpe, es que a mí me gusta más llamarle que hemos estado a salvo en nuestras casas que estar encerrados, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que estamos haciendo. Estamos siendo salvos en nuestra casa. ¿De qué? De toda esta crisis, hermano, de esta contingencia sanitaria en la cual estamos involucrados todos. Yo me atrevería a decir que todos los países del mundo están involucrados en esta crisis sanitaria. Y mire que durante este tiempo, mucho más que en otras ocasiones, hermanos, he empezado a hablar acerca de que esto tiene un propósito, ¿verdad? Que es una preparación para aquel evento maravilloso, hermano, que todos estamos esperando. Un evento, hermano, que vendrá a ponerle punto final, tal vez a nuestra redención, ¿verdad? Cuando nuestra redención será completada totalmente, hermano. Y estoy hablando de aquel momento cuando el Señor Jesús va a regresar por su novia. Y quizás, hermano, haya habido alguna confusión o alguien de manera difícil quiera mostrarle dos cosas que van a suceder. Y la primera de ellas es un evento que se llama la parucía. Y la parucía, hermano, tiene que ver con una venida en secreto del Señor Jesús. ¿Para qué? Para rescatar, para llevarse, hermano, para arrebatar a la iglesia, para arrebatar a aquellos personas, hombres, mujeres, jóvenes y niños que se han guardado fielmente para Él. Y mire, lo podemos encontrar allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Entonces yo quisiera que pudiéramos buscarlo en nuestras Biblias, hermano. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, hace unos días hablábamos de esto de permanecer, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, hermano, esto es la parucía, hermano. Esto es lo que se conoce como el rapto, el arrebatamiento, aquel momento cuando el Señor va a venir y se va a llevar a su novia, se va a llevar a la iglesia, hermano. Pero también hay otro evento que se va a dar al final, y esto se llama la Epifanía. Solamente se lo quiero comentar, hermano, estos dos eventos como en un contexto de lo que quiero hablarle, como en un contexto de aquello que quiero enseñarle el día de hoy, para que usted y yo pudiéramos estar preparados para cuando sucedan estas cosas. ¿Y qué es la Epifanía, hermano? La Epifanía será un regreso público del Señor. Será para establecer su reino aquí en la tierra. Y mire Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Déjeme leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí,
Amén. Entonces, hermano, dos eventos. Número uno, la Epifanía, la parucía, que es cuando el Señor va a venir solamente por su novia, por su iglesia. Y número dos, la Epifanía, cuando el Señor no solamente va a venir, sino que va a sentar sus pies, hermano, sobre el monte de los olivos. Y ahí va a comenzar aquel reino milenial en el cual usted y yo también vamos a tener parte. No todos, hermano, no todos podrán ver o ser parte del primer evento, pero toda la tierra, escuche, toda la tierra, todos sus habitantes podrán mirar el regreso de Jesús con poder y con gran gloria. Entonces, mire que hoy deseo enseñarle con la ayuda del Señor y a través de la palabra del Señor, actitudes que usted y yo debemos de tener, actitudes necesarias y correctas que usted y yo debemos de tener para poder participar del primer evento, hermano. Y por consecuencia, ¿verdad?, poder participar también del segundo. Entonces, ¿qué debe de hacer el cristiano, hermano, mientras espera, mientras aguarda aquel día que va a llegar? ¿Cuáles tienen que ser nuestras actitudes como hijos de Dios? Porque yo creo que le estoy hablando a hijos de Dios. Yo creo que le estoy hablando a gente que ha recibido a Cristo en su corazón, gente que tiene allá en su corazón la presencia de nuestro Dios resucitado. Entonces, ¿cuáles son aquellas actitudes que usted y yo necesitamos tener como hijos de Dios? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras esperamos que aquel día llegue para usted y para mí? La primera cosa que yo pude encontrar en la Escritura, hermano, que pude mirar ahí hoy, entre el día de ayer y hoy que estaba estudiando, se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Le voy a pedir que usted me acompañe. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 7. Mire cómo dice la Escritura. Dice, de este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. De este modo, dice el apóstol Pablo, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes, todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos de esperar, hermano, aquel día precioso. Pero la pregunta que hoy tendríamos que hacer, pregunta no solamente que hoy, sino que durante toda nuestra vida cristiana tendríamos que estarnos haciendo, es cómo lo estamos esperando. En los primeros versículos, hermano, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le da gracias por la vida de la iglesia allá en la ciudad de Corinto. Pues dice que ha sabido que han sido llenados. Dice, la versión Biblia al día dice, han sido llenados de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Déjeme leerle esta versión. 1 Corintios capítulo 1, versículo 5. En la Biblia al día dice, unidos a Cristo, vosotros os habéis llenado de toda riqueza. ¿Cómo? Unidos a Cristo. No lejos del Señor, no fuera del Señor, no. Unidos a Cristo, vosotros os habéis llenado de toda riqueza. Pero mire que dice, tanto en palabra como en conocimiento. Esto que tenía la iglesia de Corinto, hermano, es lo que hacía de esta congregación, hermano, algo especial. Era una congregación que tenía abundancia de palabra. Era una congregación que tenía abundancia de dones. Era una congregación, hermano, en los cuales se manifestaba la profecía. Sí, pastor, pero también tenía problemas. Sí, hermano, de acuerdo. Pero esta llenura que tenía esta iglesia de Corinto hacía que esta congregación fuera algo especial, hermano. Y les permitía poder esperar el día del Señor de una manera diferente. ¿Cómo esperamos usted y yo su regreso? Mire, lo tenemos que esperar con llenura. Lo tenemos que esperar con llenura de nuestras vidas. Ahí en la versión que leímos de la Biblia al día dice de toda riqueza. Y riqueza, hermano, tiene que ver con hacerse rico. Tiene que ver, lógicamente, con ser enriquecido, hermano. Como cristianos, usted y yo necesitamos ser llenos de palabra y necesitamos ser llenos de conocimiento. Mire qué importante, y se lo quiero explicar, hermano, un poquito, se lo quiero explicar un poquito más a detalle. Cuando dice llenos de palabra, esta palabra en griego es logos, y logos es algo dicho,
es un tema, es una prédica, hermano, es una propuesta, pudiera ser un discurso, es más, hermano, pudiera ser una doctrina. Cuando dice la Escritura, cuando el apóstol Pablo les escribe, les dice, ustedes han sido llenos de toda palabra, les está diciendo, ustedes han sido llenos de logos, ustedes, miren, tienen discursos, tienen prédicas, tienen temas que compartir. ¿Cuántos temas tal vez usted y yo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana, hermano? ¿Cuántos temas, los que participamos aquí en la iglesia en Campeche, hermano, cuántos temas habremos escuchado en 6 años de vida congregacional? No solamente en la iglesia, hermano, sino tal vez ahí cuando vemos la tele, cuando escuchamos algún radio. ¿Cuántos temas, cuántas prédicas, cuánta palabra, cuántos logos usted y yo hemos escuchado? Pero dice que no solamente tenían que ser llenos de aquel logos, hermano, sino que también dice que tenían que ser llenos de conocimiento. Y conocimiento es una palabra que es gnosis. Y gnosis significa comprensión y ciencia. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que no solamente necesitamos ser llenos de logos, sino que también necesitamos la comprensión para activar dicho logos. Por eso es que Pablo les decía a los corintios, mire, ustedes han sido llenos de palabra y de conocimiento, han sido llenos de logos y gnosis. Cuando logramos, usted y yo como cristianos, hacer esto, que aquella palabra, que aquella prédica, hermano, que aquel tema que nos han dado, que hemos escuchado, se vuelva rema en nuestras vidas, estamos en una actitud correcta. Cuando somos llenos, cuando somos habilitados para la comprensión, y mire qué importante, no solamente para la comprensión, sino para la vivencia de la palabra. Porque qué importante es que usted y yo no solamente seamos oidores, hermano, sino que también seamos hacedores de la palabra. Y cuando somos habilitados por el Espíritu de Dios para ser hacedores de la palabra, hermano, entonces empezamos a esperar de una manera diferente el día en que aparezca nuestro Señor. ¿Por qué? Porque entonces somos enriquecidos, porque estamos llenos, hermano, de logos y de conocimiento, estamos llenos de palabra y de conocimiento, y esto nos lleva a esperar de una manera diferente el regreso de nuestro Señor. Ya lo miramos con otros ojos, hermano. Ya la comprensión que ha traído la palabra, ya la habilitación que ha traído el Espíritu de Dios a nuestras vidas, nos hace esperar el día del Señor. Tal vez la gente hoy no le esté tomando mucho en cuenta a la venida del Señor, hermano, y lo ven como tardanza. Ciertamente no es tardanza, hermano. Ciertamente la venida del Señor cada día, cada minuto que pasa, cada día que transcurre, la venida del Señor se acerca. Se apresura, hermano. Se acortan los tiempos por amor a usted y por amor a mí. ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otra actitud necesitamos para esperar su regreso? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mire, Filipenses capítulo 3, verso 20. Déjeme leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde? Allá en los cielos, hermano. Pastor, pero es que mi pasaporte dice mexicano, de acuerdo. Pero nuestra ciudadanía, nuestro origen, nuestra comunidad, hermano, está allá en los cielos. Pero mire qué dice Filipenses, de donde también ansiosamente, ¿cómo? Ansiosamente, esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Mire, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y los anima, hermano, diciéndoles que su ciudadanía está en los cielos. Tal vez aquella iglesia de Filipos en aquellos momentos estaba pasando por un mal momento, por una tribulación, hermano, tal vez por una crisis, así como estamos usted y yo. Pero Pablo les advierte que su ciudadanía está en los cielos. La comunidad a la cual ellos pertenecían está en los cielos, pero también les dice que hay enemigos, hermano, de la cruz. Unos versos más adelante, más arriba, le dice que hay enemigos de la cruz. ¿Qué le quiero decir?
No importa lo que usted y yo estemos viviendo en este momento. No importa lo que usted y yo estemos pasando. Pastor, usted lo dice porque usted no lo está viviendo. Claro que todos lo estamos viviendo, hermano. Todos estamos inmersos en esta contingencia sanitaria. A todos nos afecta. Les afecta al comercio, le afecta al gobierno, le afecta a las escuelas. Nos afecta a todos. Pero no importa lo que usted y yo estemos pasando. No importa el momento que usted y yo estemos pasando. Que eso no desvíe nuestra mirada de que nuestra comunidad, de que somos ciudadanos del cielo, hermano. Mire qué importante es que usted y yo entendamos esto. Que usted y yo entendamos que somos solamente, dice la Escritura, que somos peregrinos y extranjeros, que estamos solamente de paso, hermano, por esta tierra. Y mire cómo el apóstol Pablo también le dice que somos ciudadanos del cielo, que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero que de aquel mismo cielo estamos esperando a nuestro Salvador. ¿Se recuerda cuando el Señor ascendió? Dice la Escritura que dos ángeles se pusieron a los lados y le dijeron a aquellos que estaban viendo la ascensión que miran, aquel mismo Jesús que ustedes vieron que se fue, de la misma manera va a regresar. ¿De dónde? Del cielo, hermano. Entonces, mire, ¿cómo esperar a nuestro Señor? Con la mirada fija. Y mire que les dice que esperamos. Y esta palabra esperamos es una palabra que quiere decir esperar ansiosamente. Esperar totalmente. Quizás lo pudiéramos traducir como un anhelo por su regreso. Esta es otra actitud que usted y yo debemos de tener. Un anhelo por el regreso del Señor. Esperar aquel regreso de una manera, hermano, ferviente, de una manera vehemente. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha anhelado algo, hermano, pero lo que se anhela es porque se desea intensamente, porque se quiere vehementemente. ¿Cómo estamos esperando el regreso del Señor el día de hoy? Hay vehemencia en nuestros corazones por su regreso. Hay vehemencia, hermano, en nuestras vidas porque Él se aparezca allá en las nubes y que usted y yo podamos ser arrebatados juntamente con los demás. Así lo estamos esperando. Ojalá, hermano, que así nuestro corazón esté vehementemente esperando la venida del Señor. El entendimiento de que nuestra ciudadanía, hermano, está en los cielos, nos permitirá entrar en una nueva actitud de anhelar y esperar el regreso del Señor. Cuando usted y yo entendemos que solamente estamos de paso, mire, entonces nuestra mirada se pone en Cristo Jesús, en aquel Señor que va a regresar de las nubes, en aquel Señor que va a regresar del cielo, en aquel Dios todopoderoso que hace un poquito más de 2000 años resucitó, hermano, y que hoy está sentado a la diestra de Dios. ¿En alguna ocasión usted ha esperado a alguien o ha esperado que le llegue algo? No sé, no ha pasado los días, hermano, y usted está esperando que aquello llegue. Nos desesperamos, hermano, porque aquella persona llegue a nosotros o que aquel objeto llegue a nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque queremos vehementemente aquella cosa. De la misma manera, usted y yo tendremos que esperar a Jesús con vehemencia, con intensidad, esperando total y absolutamente su regreso. Pastor, es que yo estoy pensando en otras cosas. Ahí está el problema, hermano. Que la espera del Señor es una espera que es total. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Por eso es que la carta a los Colosenses dice: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Si usted y yo no miramos hacia arriba, estamos mirando a la tierra, estamos mirando a lo carnal, estamos mirando a lo terrenal. Pero para esperar al Señor necesitamos hacerlo vehementemente. Necesitamos hacerlo totalmente, hermano. Miren, número 3. Ya vimos que debemos de esperar su regreso llenos y que también debemos de esperar su regreso anhelantes, hermano. Pero mire que hay otra característica de aquellos que verdaderamente esperan el regreso del Señor. Si me quiere acompañar allá a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3.
Dice, entre tanto, quien tiene tal esperanza de él, se santifica a sí mismo, así como él es también santo. Se lo quiero volver a leer, hermano. Dice, y entre tanto, quien tiene tal esperanza de él, se santifica a sí mismo, así como él es también santo. Mire que el apóstol Juan escribe aquella carta y primero le dice que aún no sabemos lo que seremos. Le dice a la gente a la cual está escribiendo la carta, dice, no sabemos todavía lo que seremos, pero que cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él. Pastor, hay como una contradicción. No, hermano, es que todavía usted y yo no sabemos lo que seremos, pero hay una certeza en nuestro corazón de que seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste. Pero mire que les dice que si ellos tienen aquella esperanza, ¿cuál esperanza, hermano? Yo le preguntaría, ¿cuál esperanza deberían de tener aquellas personas? ¿Cuál esperanza es la cual usted y yo debemos de tener al día de hoy? ¿Qué esperanza nos habla primera de Juan capítulo 3, versículo 3? ¿Cuál? La de ser semejantes a Cristo. Y si ellos tenían aquella esperanza, necesitarían, hermano, santificarse, porque Dios es santo. Necesitan purificarse, necesitarían consagrarse, hermano, necesitarían ser limpiados ellos mismos, porque dice, el que tiene tal esperanza de Él, de Cristo, se santifica a sí mismo, así como Él es también santo. No podemos esperar el regreso del Señor viviendo en un estado desagradable a Dios. Por eso es que necesitamos, hermano, necesitamos purificarnos, necesitamos vivir en un modelo de santidad, en un modelo de pureza, hermano, no solamente individual, sino familiar, congregacionalmente. Bueno fuera, hermano, que lo pudiéramos hacer como nación. ¿Para qué? Para que nuestra esperanza, que está puesta en Jesús, en aquel día de su regreso, podamos ser transformados y ser semejantes como Cristo es. La palabra esperanza, hermano, significa una expectativa. Aquella expectativa, hermano, de que Cristo va a volver. Aquella expectativa de que seremos transformados nos tiene que llevar a santificarnos. ¿Sabe por qué? Permanecer en la espera de su regreso. Porque no ponen sus expectativas, su esperanza en Jesús, sino que empiezan a mirar a donde no tienen que mirar. Mucha gente en las congregaciones, mucha gente durante este tiempo, hermano, mire, estamos en el año 2020 y si usted suma 20 más 20 son 40 y 40 es número de prueba. Mucha gente en este año va a cambiar sus expectativas porque va a dejar de mirar a Jesús. Mucha gente no logra esperar el regreso, no logra permanecer en la espera del regreso del Señor, porque mira, porque ve donde no tiene que mirar. Empiezan a mirar al pastor, empiezan a mirar a los hermanos, empiezan a mirar al edificio, empiezan a mirar al virus, hermano. La instrucción del apóstol Juan, aquellos lectores de su carta, es totalmente clara, hermano. Nuestra esperanza en Él, en Jesús. Y aquella esperanza nos va a llevar a santificarnos. Mire que santificar quiere decir purificar. Quiere decir limpiar de contaminación. Qué coincidencia, hermano. Ahora con esto del virus, de la pandemia, ¿cuáles son las recomendaciones que los institutos de salud, que los gobiernos, hermano, que las autoridades nos dan para no contaminarnos? Nos dice, quédate en casa. Nos dicen, lávate las manos. Nos dicen, no interactúes con desconocidos. ¿Sí o no? Hay una campaña, hermano, donde están diciendo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa.
Y usted y yo tendremos que entender que para este tiempo es mejor quedarnos en casa. Todas aquellas instrucciones que en lo natural el gobierno nos puede dar, las autoridades nos pueden dar para no contaminarnos, las podemos aplicar, hermano, en el sentido espiritual, para poder ser santificados, para poder santificarnos en el Señor y entonces ser partícipes de su naturaleza. Quédese usted en su casa. En este tiempo que tenemos reuniones virtuales, quédese en su casa, participe, hable, afirme, aplauda, chifle, pero hágalo en su casa, en la casa en la cual Dios le estableció. Lavémonos, hermanos, nuestras manitos de aquellas malas actitudes, lavémonos, purifiquémonos. Mire, ¿de qué nos debemos de purificar? De nuestro corazón. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es un tiempo de acercamiento. Limpiad vuestras manos, pecadores, dice la Biblia, hermano. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire qué importante, hermano, es que usted y yo podamos purificar nuestros corazones. Que nos decidamos en un solo ánimo, hermano. Entonces debemos de purificar nuestro corazón. ¿Qué más debemos de purificar? Nuestra alma. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No solamente nuestro corazón, también nuestra alma. ¿Para qué? Para que pueda surgir, hermano, aquel amor entrañable. Porque Pedro dice: amaos unos a otros entrañablemente. Pero después de que ellos habían obedecido a la verdad y habían sido purificados en sus almas. Entonces, mire, hermano, ya aprendimos que debemos de esperar su regreso llenos. Que debemos de esperar su regreso, hermano, anhelantes. Y este último, que debemos de esperar su regreso purificados, santificados, porque hay una esperanza que Él va a regresar por nosotros. Acompáñenme, por favor, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis 22, 20. Mire lo que escribe el apóstol Juan. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Hasta allá, hermano, podemos entender que es el Señor Jesús el que está hablando. Y el que dice: yo doy testimonio de que todas estas cosas que te he dicho van a pasar. Y después, hermano, el apóstol Juan dice: amén, así sea, ven, Señor Jesús. ¿Se puede imaginar al apóstol Juan, hermano, durante toda la visión del Apocalipsis? Todo aquello que vio, todo aquello que escuchó, que sintió, ¿qué efecto habrá causado en él? Cuando el Señor declara en este pasaje: ciertamente vengo pronto, mire, lo único que pudo decir Juan es: amén. Ven, Señor Jesús. Maranata. Ven, Señor Jesús, hermano. ¿Sabe yo cómo miro esto? Como un clamor de Juan, hermano. Como un clamor porque el regreso del Señor Jesús sea pronto. ¿Qué tanto estamos clamando usted y yo por el regreso del Señor? ¿Qué tanto estamos clamando porque aquel día sea pronto, se apresure, hermano? Que podamos ser arrebatados, que podamos ser llevados, que podamos ser partícipes, que podamos ser aquella novia que se convierte en esposa de Cristo Jesús. ¿Qué tanto estamos clamando? Miren, me tengo que regresar allá en el libro del Cantar de los Cantares. Mire cómo decía la Sulamita a su amado. Mire, Cantares capítulo 1, versículos 2 y 4. Cantares capítulo 1,
versículos 2 y 4. Dice que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, y tu nombre es como un ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. Mire la pasión, hermanos, si pudiéramos hablarla así, yo creo que sí. Mire la pasión que muestra esta mujer hacia su amado. En el verso 4 le dice, llévame. Llévame, no me dejes, llévame, me voy contigo. Y mire que esta palabra llévame en hebreo es mashak. Y mashak quiere decir arrebatar. Mashak quiere decir atraer. Mashak quiere decir elevar, hermano. Qué coincidencia, ¿verdad? Que cuando aquella sulamita, que es figura de la iglesia, le dice a su amado, le dice a aquel rey, que es figura de nuestro Señor Jesús, le dice, llévame, lo que le está diciendo es arrebátame. Le está diciendo atráeme. Lo que le está diciendo es elévame. Mire, qué impresionante, hermano. Uno podría decir, no, es coincidencia. No, hermano, literalmente aquella mujer le está diciendo a su amado, arrebátame. Es un clamor, hermano, de aquella mujer que ya deseaba estar con su amado y ser amada. ¿Qué tanto clamor está levantando la iglesia de Cristo hoy para estar ya con su amado? ¿Qué tanto deseamos que el amado nos lleve, que el amado nos arrebate? Mire que la iglesia necesita, y sí, hermano, así con mayúsculas, la iglesia necesita, usted y yo necesitamos levantar un clamor en estos tiempos para que el Señor regrese y nos arrebate, para que nos atraiga hacia Él, para que nos eleve por los cielos, para estar siempre con Él. Necesitamos, hermano. Yo sé que los tiempos son del Señor y que Él decide cuándo, cómo, a qué horas, hermano. Pero necesitamos tener un clamor. Aquella voz que le diga al amado, amado, ven pronto, te necesitamos. Amado, ven pronto, arrebátame ya de este mundo. Elévame contigo, quiero estar ya contigo, quiero disfrutar de tus amores. Entonces, mire, ¿cómo esperar su regreso? Clamando, hermano, clamando por su regreso. Y quiero mostrarle el último, hermano, el número 5. Allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Le voy a leer la nueva versión internacional. Dice, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. En otras versiones dice, a todos aquellos que aman su venida. Pablo, hermano, se empieza a despedir de Timoteo y le dice que él ya solamente está a la espera de una corona, la corona de justicia. Pero Pablo sabía que esta corona no solamente la podía recibir él, es una corona que se otorga a todos aquellos que aman el regreso, que aman la venida del Señor, que tanto usted y yo amamos el regreso. Porque en estos tiempos que hablamos tanto de que son los últimos tiempos, de que es principio de dolores, que si la trompeta, que si la copa, hermano, ¿qué tanto usted y yo estamos amando la venida del Señor? Si hay alguien que le dice, no, el Señor ya vino, no es cierto, hermano. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Estamos esperando que Él aparezca en las nubes y que usted y yo como su novia, usted y yo como su amada, seamos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo y que allá en las nubes nos encontremos. Y que allá en las nubes, hermano, vayamos directamente con el Señor. Y decía el pasaje que leímos, 2 Tesalonicenses,
capítulo 4, versos 16 y 17, para que estemos con el Señor para siempre. Pero ¿qué tanto estamos amando la venida del Señor? Esta palabra amar es una palabra que es agapao. Y agapao quiere decir mucho, quiere decir amar mucho. Este tipo de amor, hermano, es un amor que solo puede conocerse en base a las acciones que provoca. ¿Qué le quiero decir? Que si usted dice amar mucho, sus acciones tendrán que demostrar que usted ama mucho. Si le decimos a nuestra esposa, si usted, hermano, le dice a su esposo que le ama, sus acciones tendrán que demostrar que usted verdaderamente ama. Porque no podemos decir que amamos y entonces darle una patada, no. Nuestras acciones, las acciones de este amor, tienen que demostrar que verdaderamente amamos. Es solamente un amor que puede conocerse, se puede manifestar, puede mirarse en base a las acciones que provoca. Aquellos que aman mucho la venida del Señor, aquellos que esperan mucho, que aman mucho el regreso del Señor, que lo están esperando con verdadero amor, a ellos les será entregada, una corona de justicia. ¿Qué tanto estamos esperando con amor la venida del Señor? ¿Qué tanto usted y yo estamos esperando con amor la venida del Señor? Decíamos hace un momento que hay gente que no logra permanecer en el regreso porque desvía su mirada. Quisiera complementarlo. Desvía su mirada y deja de amar al Señor. Cuando desviamos nuestra mirada, cuando empezamos a ver otras cosas, entonces ya no estamos viendo al centro o al objeto de nuestro afecto. El objeto de nuestro amor tiene que ser Jesús. Debemos de amar a Jesús. Debemos de amar su regreso. Debemos de clamar por su regreso. Debemos de esperar en santidad su regreso. Debemos de esperar llenos su regreso, hermano. Debemos de esperar anhelantes el regreso del Señor Jesús. Pero ¿sabe? Lo podremos hacer cuando entendamos que necesitamos amarle verdaderamente. Pastor, es que yo me he esforzado por amarle, pero mire, tropiezo y tropiezo, hermano. Vayamos nuevamente. Este es un tiempo en el cual el Señor nos está dando la oportunidad de reconciliarnos con Él. Decía mi esposa hace algún tiempo, en alguna ocasión que le tocó predicar en la iglesia, hermano, que las proclamas anteriores, mira, el año del renuevo, ¿quién no se gozó con el renuevo? ¿Quién no se gozó con el reposo? ¿Quién no se gozó, hermano, con la abundancia, con la misericordia? ¿Quién no gritó con el año de la conquista? Y parecía, hermano, que el Señor nos daba misericordia, nos daba renuevo, nos dio reposo, hermano, nos dio abundancia, nos dio prosperidad, nos llenó absolutamente. Pero este año, hermano, de la reconciliación, es como que el Señor nos dijo, bueno, ya te di, ahora necesito que tú empieces a dar. Este es un tiempo en el cual necesitamos reconciliar nuestro amor con el Señor, en el cual necesitamos no solamente con el Señor, sino con nuestras familias, con nuestros hermanos, con la gente que nos conoce, volver a ser aquello, hermano, que un día fuimos, volver en amistad con. Esa es la reconciliación. La reconciliación no es decir yo no tengo nada en mi corazón contra aquel, contra aquella. Es decir, voy a ir y me voy a volver a poner en amistad. Pastor, y entonces, ¿quiere decir que tengo que perdonar? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque eso es ese tipo de amor que tiene su base en las acciones que provoca. No podemos decir que amamos el regreso del Señor si nuestras vidas están demostrando totalmente lo contrario. Por eso es que es necesario que no solamente digamos, Señor, ven. No, hermano,
Hoy hemos aprendido que necesitamos tener actitudes correctas para esperar el regreso del Señor. Que necesitamos, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos ser llenos de palabra y de conocimiento, del logos, de la prédica, del tema, del discurso, hermano, de la doctrina. Sí, pero también tenemos que ser llenos del conocimiento, aquella habilitación que nos permite poner por vivencia aquello que hemos aprendido. Hemos estudiado que necesitamos esperar el regreso del Señor de una manera, anhelante, que debemos de anhelar su regreso, que lo debemos de esperar ansiosamente. También que necesitamos prepararnos. Imagínense, hermano, que hoy suene la trompeta, aquella trompeta del cielo, aquella voz de mando, hermano, y que vea que usted se quedó. Dios nos guarde. Por eso es que hoy todavía estamos a tiempo de prepararnos. Hoy estamos a tiempo de decirle: Señor, perdóname, Señor, hoy vengo a reconciliarme contigo. Hoy vengo en amistad de nuevo contigo, Señor. No quiero quedarme, no quiero pasar por la gran tribulación, no quiero sufrir. Quiero irme contigo. ¿Por qué? Porque me estoy preparando, porque estoy santificando mi vida, porque estoy limpiando mi corazón, porque estoy limpiando mi alma. Aprendimos, hermano, que como aquella sulamita, debemos de decirle al Señor: Señor, llévame contigo. Señor, arrebátame. Señor, elévame. Señor, mira, aquí estoy, no puedo esperar más. Que necesitamos levantar un clamor por el regreso del Señor. Y que necesitamos amar. Amar aquel momento glorioso, hermano, cuando el Señor venga por cada uno de nosotros. Yo espero que le haya quedado claro, ¿verdad? Que usted lo haya entendido. Que hayamos entendido que no se trata solamente de decir vámonos. No, hermano. Necesitamos tener actitudes correctas como hijos de Dios. Necesitamos tener actitudes que nos lleven a ser partícipes de aquel momento glorioso. En este tiempo que estamos viviendo, es un buen tiempo, y lo hemos estado repitiendo desde que estamos teniendo esta oportunidad de hablarle por medio de las redes sociales. Este es un buen tiempo, hermano. Ahora que estamos en nuestras casas, ahora que tenemos tiempo de sobra, hermano. Pastor, yo salgo a trabajar. Que el Señor le guarde, hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor extienda sus alas sobre usted. Pero aún así, en nuestras casas seguimos teniendo tiempo. Tiempo de reconciliarnos, tiempo de amar al Señor, tiempo de buscar al Señor, tiempo de acercarnos al Señor. No, yo creo que ahorita no hay nadie que me diga: pastor, no tengo tiempo. Quizás, hermano, los doctores, quizás las enfermeras que están luchando ahorita contra este virus. Mire, a lo mejor ellos tendrían la excusa, a lo mejor. Pero aún así, en algún momentito, habrá el tiempo suficiente para decirle: Señor, quiero volver en amistad contigo. Entonces, yo quisiera orar, hermano, no solamente por ustedes, sino quisiera que pudiéramos tomar unos minutitos para orar por los enfermos, para orar por las enfermeras, para orar por los médicos, para orar por nuestro gobierno. Que el Señor traiga sanidad como lo prometió, que traiga sanidad a nuestra tierra. Pero necesitamos humillarnos, necesitamos orar, necesitamos clamar. Así que allá en su lugar, hermano, yo le pediría que usted cierre sus ojitos, que usted incline su rostro y que usted me acompañe, pero que verdaderamente me acompañe a orar. Que no diga: bueno, es que nadie me está viendo, no estamos en el templo. Hermano, volteemos hacia arriba. Dios nos está mirando. Dios está viendo nuestras actitudes. Y así como Dios nos está viendo, también hay ángeles, hermano, que nos están viendo. Pero también hay enemigos de la cruz que nos están viendo. Entonces yo sí le quiero pedir que si lo vamos a hacer, lo hagamos bien, hermano. Usted y yo, en una unidad de espíritu, hermano, que podamos tomar autoridad en el nombre de Jesús. Sabemos, hermano, que esto es un virus, ¿verdad? Y que esto va a pasar dentro de algún tiempo.
pero que los daños sean los menos en el nombre del Señor. Se recuerda que el Señor nos dijo que no habría nada que lamentar para nosotros, que el Señor puede extender aquella palabra a nuestras ciudades, a toda nuestra familia, a nuestra nación, hermano, que sean los menos los que puedan sufrir. Así que ahí en el nombre de Jesús, cierre sus ojitos, incline su rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora de la noche, Padre, hoy venimos como pueblo tuyo, unidos, Señor, en espíritu, en el nombre de Jesús, Señor, para darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos alienta a esperarte, Señor, de la manera correcta, Señor. Gracias por aquella palabra que nos dice que ciertamente vendrá, Señor, que un día, Señor, no muy lejano, los cielos se abrirán y tú estarás en las nubes esperándonos como tu pueblo precioso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, permite que podamos ser purificados, que podamos ser llenos, que podamos esperar anhelantemente tu regreso, Padre, y que hoy podamos levantar un clamor, Señor, que nos lleve a demostrar con acciones, Señor, aquel amor que sentimos por ti, Señor. Hoy queremos, Señor, también orar, Señor. Hoy levantamos nuestras manos en oración, Señor, para pedirte, Padre, que aquella crisis, que esta contingencia que estamos viviendo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mengue de una manera sobrenatural, Señor. Que los daños, Señor, en nuestras familias sean los menos, Señor. Que los daños en nuestra ciudad sean los menos, Padre, en el nombre de Jesús. Que los daños en nuestra nación, Señor, sean los menos en el nombre de Jesús, Señor. Una vez más cubrimos la vida de tu pueblo, Señor, con la sangre preciosa del Cordero de Dios, Señor. Hoy le decimos a esta plaga que retroceda ante el poder de la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor. Hoy venimos orando por los médicos, Señor, por las enfermeras, Padre, por todo aquel personal de salud, Señor, que está librando esta batalla también. En el nombre de Jesús, Señor, renueva tú sus fuerzas, renueva tú sus ánimos, Padre. Permite, Padre, que ellos no decaiga su fe, Señor, sino que ellos al contrario crean que por atrás, Señor, aunque ellos no lo puedan ver, Señor, hay una mano poderosa, la mano poderosa tuya, Padre, trayendo sanidad a nuestra tierra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Oramos por los enfermos, Señor. Oramos por los que han sido confirmados con este virus, Padre. Te ruego que tú levantes, Señor, aquel espíritu de muerte, Señor, de ellos, Padre. Hoy venimos con autoridad para reprender un espíritu de muerte en el nombre de Jesús, Señor. Hoy invocamos el nombre de Jehová Rafa, Señor, sobre nuestra tierra, el Dios sanador, el Dios que cura, el Dios que cuida, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Bendice, Señor, bendice, Padre, a esta nación, bendice a este estado, bendice a esta ciudad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos también por la vida, Señor, del país de Honduras, ahí donde está nuestro apóstol, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Guarda a nuestros hermanos hondureños, guarda a la nación hondureña, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Extiende también sobre de ellos un manto de sanidad, Señor. Bendice también su economía. Bendice, Señor, su provisión. Bendice, Señor, sus despensas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy hablamos tu palabra que dice que hemos crecido, Señor. Fui joven, he crecido y que no hemos visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Señor. Que esta palabra sea una realidad, Señor, en nuestro país, en Honduras, en Guatemala, en América, Señor, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en todo el mundo, Padre. Que nuestros hermanos cristianos puedan recibir de ti, Señor, la gracia, el favor y la misericordia tuya, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Te ruego, Padre, te ruego que tengas a bien, Señor,
bendecir nuestro pueblo, bendecir nuestra tierra. Padre, nos acordamos de Israel, Señor. Bendecimos a tu pueblo Israel, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Cada judío, cada judía, cada israelita, en el nombre de Jesús, Señor, que sea bendito, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por la oportunidad de servirte, Señor, aún en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia, Padre. Bendice a la iglesia aquí en Campeche, Señor. Bendice a los pastores, Señor, en Campeche, Señor. Bendice a cada siervo, cada ministro tuyo, Padre, en esta ciudad, en esta nación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que cada siervo, que cada sierva tuya, Padre, encuentre en ti, Señor, provisión. Encuentre en ti gracia, favor y misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Así lo creemos y así lo declaramos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. A ti sea la gloria y la honra, el poder y el dominio por siempre. Hoy te decimos, Señor, Maranata, ven pronto, amén, Señor Padre, Jesús. Pronto, gracias, papito lindo. Aleluya. Hermano, muchas gracias. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor siga cubriendo su casa, que el Señor siga guardando su vida y la vida de los suyos, que levante sobre usted su rostro y que les dé siempre y en toda manera paz. Recuerde que si Dios está en el asunto, tenemos más allá del 99% de la batalla ganada. Y nuestro Dios hoy está en este asunto. Tenemos la victoria, creemos y así lo confesamos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y estaremos pronto en contacto con ustedes nuevamente. Bendiciones.